Y muy buenas noches para todos. Bienvenidos a esta charla taller. Mi nombre es John Edison Pardo Santamaría y junto con mi compañero Juan José Traslaviña Ariza les presentaremos dos temas que han adquirido una relevancia significativa en la gestión del talento humano. El síndrome de Burnout, reconocido como una problemática global de salud ocupacional, y la inteligencia emocional, considerada como una competencia gerencial estratégica. Nos acompañan en esta reunión Jenny Franco, Diego Fernando Pardo y Natalia Ariza. La agenda que desarrollaremos el día de hoy es la siguiente. Iniciaremos con la explicación del Burnout Karoshi, desarrollaremos una actividad, posteriormente Juan José hablará sobre la inteligencia emocional, desarrollaremos una actividad de carácter vivencial y estaremos en el cierre de la actividad. Iniciando con el síndrome de Burnout, podemos definirlo desde el punto de vista técnico como un síndrome psicológico generado por la exposición prolongada al estrés laboral crónico que no ha sido adecuadamente gestionado. Este pues tiene sus inicios en 1974. La primera descripción fue dada por el psicólogo Fred Dunberger, en la cual realizó estudios dentro del área de la salud. Eh, Adicionalmente, hacia 1981, Cristina Maslach amplió y fortaleció el concepto en conjunto con Susan Jackson. Maslach desarrolló un instrumento que se llama el Maslach Burnout Inventory, que es un instrumento que permite identificar tres dimensiones clínicas diferenciadas y se convierte en un estándar de medición de este fenómeno. Posteriormente, en colaboración con Leiter, Maslach amplía el fenómeno para incluir la dimensión organizacional como una cuarta dimensión. En el año 2019, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo lo eh, clasifican como un fenómeno ocupacional, describiéndolo como una consecuencia de un entorno, del entorno organizacional, no como una patología individual. Esto pues es supremamente importante, ya que pues genera una ampliación del concepto y obliga a establecer nuevos sistemas de protección en el área de recursos humanos. De manera general, pues podemos afirmar que el síndrome de Burnout se origina a partir de la observación de trabajadores de la salud, pero pues que no solamente aplica al sector salud, sino que pues puede aplicarse a diferentes áreas como el, es el sector financiero, el sector público, entidades de carácter gubernamental, entre otras, lo cual exige que las empresas tengan procesos especiales para poder controlarlo. Pasando al modelo tridimensional de Maslach, pues encontramos tres etapas o dimensiones básicas. La primera es la etapa de agotamiento emocional, la segunda la etapa de despersonalización y la tercera la etapa de ineficacia percibida. Frente al modelo tridimensional, en la dimensión 1, que es la de agotamiento emocional, pues esta se considera como la dimensión central y el indicador más evidente de que un trabajador está sufriendo de burnout. Eh, Debemos aclarar que el burnout debe diferenciarse del estrés que se genera por las actividades laborales o estrés normal, ya que este último, pues, cuando la persona tiene la oportunidad de descansar, sea un fin de semana o unas vacaciones, disminuye su cantidad, mientras que en la parte del agotamiento emocional observamos que el cansancio es repetitivo, que la persona una vez tiene los días de descanso llega mucho más cansada, lo cual pues genera una alerta de que el problema va más allá del estrés. Básicamente, pues la diferencia
que observamos es que el síndrome de Burnout es un síndrome que se va generando con el tiempo, mientras que el estrés puede llegar a ser por ciertas actividades o momentos. Pasamos a la dimensión de despersonalización. Este pues se presenta cuando la persona ya está sufriendo burnout y lo que hace es buscar adaptarse a la parte laboral. ¿Qué quiere decir esto? Que en esta etapa de despersonalización lo que hace la persona es dejar de un lado lo que normalmente hace y se adapta a este cansancio, empieza a disminuir su efectividad y a disminuir la capacidad con la que puede trabajar, ya que empieza a trabajar con el cansancio. Esto pues puede llegar a generar un deterioro del clima laboral, conflictos y alta rotación en las empresas. Y frente a la ineficacia percibida, pues esta es una etapa que algunos autores la consideran paralela, mientras que otros autores la consideran consecuencia de las dos anteriores. Esta es pues una dimensión en la que la persona desarrolla una imagen negativa de sí misma y de sus competencias. Y como tal es una sensación de que los esfuerzos no producen resultados significativos. En esta pues se disminuye la creatividad y la disposición de aprendizaje, lo cual lleva pues a una pérdida de iniciativa, la persona evita los retos y pues es donde entra la parte del silencio organizacional. Eh, a partir de acá, pues encontramos las 6 áreas organizacionales que pueden afectar el burnout. Estas pues fueron establecidas por Maslach y Leiter. La primera es la carga de trabajo. Cuando hablamos de cargas de trabajo es el nivel de trabajo que tenemos frente a las capacidades que tenemos y a las responsabilidades adquiridas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando encontramos una carga de trabajo muy alta, lo que hacemos normalmente es sobreesforzarnos. Entonces esto va a hacer que se genere un impacto negativo sobre la salud. En la segunda encontramos el control y es cuando tenemos jefes que controlan en un nivel demasiado alto las decisiones que se están tomando, no nos brindan la autonomía, lo cual puede llevar a que la persona pues tenga una disminución de la capacidad de tomar decisiones y esto pues afecta el entorno laboral. En relación al reconocimiento, vemos que es cuando la compensación no es suficiente, pero esta compensación, vale la pena aclarar, no solamente es en temas económicos, también hay compensaciones o salarios emocionales. Dentro de los salarios emocionales encontramos lo que son días de descanso por cumpleaños, opciones de compartir en familia. Este tipo de beneficios hacen que si bien no se genera un nivel de costo o compensación económica, la persona sí lo valore. El cuarto es las relaciones que hay en comunidad, entendida la comunidad como el equipo de trabajo directo e indirecto. Cuando las relaciones son deterioradas, existe un clima laboral que afecta a esta comunidad, se tiende a generar un mayor impacto y es muy probable que se haya burnout para los trabajadores. El quinto, pues, es la equidad, es la percepción que tiene la persona de si están siendo justos con el tratamiento de todos los compañeros de trabajo y las oportunidades que existen. Y el sexto es el conflicto que existe entre los valores del trabajador y los valores de la organización. Cuando los valores del trabajador van por un camino muy diferente a los valores de la organización, la persona se tiende a sentir frustrada y esto
hace que empiecen a elevarse los niveles de estrés, llevando a unas posibles consecuencias como el burnout. Acá pues vemos que cuando se lleva a niveles extremos el burnout, ya se puede considerar como lo que fue definido como karoshi, que técnicamente es la muerte por exceso de trabajo. Estos antecedentes se remontan a la época de los 80 en el Japón. Actualmente el karoshi está considerado como una de las principales muertes, de las principales causas de muerte, perdón. Vemos que de acuerdo a un estudio que realizó la Organización Mundial de la Salud, 745.000 personas murieron asociadas y las causas de estas muertes fueron asociadas a jornadas excesivas de trabajo y y estos pues enfrentan problemas como infartos agudos al miocardio. Eh, las jornadas laborales superiores a 55 horas elevan el riesgo cardíaco. Y pues por último tenemos un dato muy importante y es que en Colombia el promedio semanal de trabajo es de 47.8 horas, aunque hay sectores que tienen un promedio mucho más alto. Y en respectiva pues a la sociedad del cansancio frente a la gestión del recurso humano, podemos decir que el agotamiento no solamente proviene de malos jefes, proviene de una cultura que celebra el exceso. Y esto pues, ¿qué indica? Cuando vemos que hay empleados que están trabajando hasta altas horas o que madrugan a trabajar, que se llevan trabajo para sus casas, no debe verse como el empleado modelo, sino debe verse como un problema que se está generando dentro de la empresa, y es que estamos teniendo excesos en las cargas y esto pues puede llevar a generar afectaciones a nivel de la salud. Eh, Respecto a la sociedad del cansancio, pues este es un concepto filosófico que fue dado por el filósofo coreano Jung Chul Han, quien analizó el síndrome de Burnout desde una perspectiva filosófica y social. Este, pues, que nos dice que nosotros estamos pasando de ser trabajadores cuestionados por parte de los jefes a autoexigirnos niveles extremos de trabajo. Pues ahora vamos a desarrollar una pequeña actividad en una aplicación que se llama WorkLab. Esta pues, consta de algunas preguntas respecto al tema que acabé de explicar. En el eh, chat voy a colocar el enlace de participación para que por favor se conecten. Acabo de colocar pues el enlace para que por favor se conecten. Perfecto, ya están los 4 participantes. Entonces voy a dar inicio a la actividad. Acá vemos la primera pregunta, por favor responden. Faltan 2 personas por responder. 30 segunditos para que respondan para poder avanzar. Y bueno, respondieron 3 compañeros. Respecto a esta, pues vemos que
La respuesta frente a la pregunta entre la diferencia clave entre el burnout y el estrés laboral ordinario es que el burnout es crónico y no se recupera con descanso. Si bien la respuesta de que el estrés siempre antecede al burnout también es válida, la segunda es más completa. Ahora encontramos la siguiente pregunta, en la cual nos indican que un gerente que empieza a trabajar eh, y a tratar a su equipo con indiferencia y cinismo tras 3 meses de sobrecarga, ¿qué síndrome está manifestando? Listo. Efectivamente, es la despersonalización, que es la segunda dimensión del burnout. Y por último, tenemos el modelo de las áreas de Maslow. Este, bueno, falló al parecer la pregunta. Vamos a dejar hasta acá. Acá vamos a ver pues los, ya vemos los resultados, en la cual la primera pregunta, dos personas respondieron correctamente. Una persona respondió que el estrés eh, tiende a anteceder el burnout. Efectivamente, pues esta, como les digo, también es una respuesta válida, pero incompleta. Y en la otra pregunta tenemos que se entendió cada una de las etapas de las dimensiones del burnout y efectivamente respondieron la despersonalización. Ahora pues le doy paso a mi compañero Juan José para que continúe con la parte de inteligencia emocional. Bueno, ahora hablaremos sobre la inteligencia emocional, pues en sus modelos y fundamentos. Para empezar, pues hablaremos de cómo surgieron, digamos, quién fue el promotor, que fue Goleman, Daniel Goleman, el cual empezaremos con esta frase que dice él que el coeficiente intelectual predice apenas el 20% del éxito profesional y el 80% restante lo determina la inteligencia emocional. El concepto de la inteligencia emocional fue formalizado en 1990 mediante modelos de habilidades, pues que define la inteligencia emocional como la capacidad de percibir, usar y comprender emociones y pues también regularlas. También Goleman adaptó el ámbito organizacional argumentando que el consciente emocional es un predictor más relevante que, del éxito profesional que el consciente intelectual. Pasando a 1995, hablaremos sobre el modelo mixto, pues en el cual Goleman combina las habilidades cognitivas con rasgos de personalidad, mientras que en la gerencia de recursos humanos se realiza mediante programas de liderazgo y evaluación de desempeño. Retrocediendo al anterior, sobre el modelo de habilidades, en la gerencia de recursos humanos, esto se mide mediante un MC6, el cual es un test que él formuló, en el cual se hace una percepción, una facilitación, comprensión y manejo de las emociones. Ya en 1997 tenemos las competencias sociales o modelo de competencias, en el cual la inteligencia emocional se hacen unos tests que se llaman EQ, raya I, en el cual es un inventario de consciente emocional. Mientras que en la gerencia de recursos humanos se hace un diagnóstico organizacional y coaching ejecutivo. Bueno, pues de lo anterior, pues los modelos de Goleman son usados de forma pues gerencial
porque es operativo y es comprensible. Bueno, respecto a los 5 pilares de Goleman, estos son aplicados al liderazgo pues, gerencial y también de acuerdo a la prevención del burnout. Bueno, como primero tenemos la autoconciencia, en el cual pues es la capacidad de reconocer las emociones pues en tiempo real y pues comprender cómo afectan nuestro pensamiento. Pues digamos acá pues el gerente, digamos el liderazgo, debe saber cuándo ese estado emocional está distorsionando sus emociones. Bueno, con respecto al burnout, pues aquí permite detectar señales de agotamiento, pues temprana, que deben ser halladas, se puede decir que antes de que llegue ese límite. Como segundo, pues tenemos la autorregulación, pues que es la capacidad de gestionar impulsos, emociones y pues responder con intención. ¿A qué responder con intención? A responder con calma cuando tenemos mucha presión. Bueno, con respecto al burnout, pues reduce conductas de distancia emocional y pues hace que la persona se distancie emocionalmente de forma saludable. Eso lo conocemos como el cinismo. Como tercero, vamos en la motivación, pues el cual es una tendencia a perseguir objetivos. Pues esto es una orientación al logro y sentido de propósito, el cual Goleman nos habla de esta motivación por incentivos externos, en el cual la mayoría de nuestras motivaciones es hacer pues, más dinero. Pues con respecto al burnout, es una mayor resiliencia bajo una presión sostenida. Como cuarto, tenemos la empatía, pues que es la capacidad de leer el estado emocional pues, de los demás y pues responder apropiadamente. Pues con respecto al burnout, pues un líder empático debe detectar que el colaborador en riesgo antes del colapso, debe identificarlo. Y ya como quinto tenemos las habilidades sociales, que es la comunicación, el influir y resolver estos conflictos. Pues con respecto al burnout, pues el apoyo social es el mayor factor protector del burnout. Bueno, aquí ya la inteligencia emocional como factor protector del burnout. Pues podemos observar este gráfico que realizamos en el cual pues tenemos que una alta inteligencia emocional el 18%, en el cual citamos dos autores que se llaman Díaz Bámbula Gómez, en el cual pues ellos realizaron una revisión de 89 estudios latinoamericanos, pues donde la inteligencia emocional aparece consistentemente como factor modulador del agotamiento emocional. Ya con una inteligencia emocional media, ya con el 47%, tenemos a Gómez Acosta, que en el cual hacen una evaluación del burnout en 351 psicólogos colombianos, pues la regulación emocional se asocia inversamente con el agotamiento. Y tenemos una baja inteligencia emocional con el 74%, en el cual tenemos a los autores Extremera y Fernández Berrocal, donde la inteligencia emocional pues predice significativamente menores niveles de agotamiento emocional en profesionales de alta demanda. Bueno, la inteligencia emocional en las estrategias de gerencia de recursos humanos. Bueno, como proceso uno tenemos que pues, la evaluación de inteligencia en procesos de selección, pues especialmente para roles de liderazgo, pues nos permite identificar candidatos con mayor capacidad para manejar el estrés, pues en el cual se utilizan herramientas para entrevistas por competencias, el cual hablábamos anteriormente, las MCS y o EQAI. Pues bueno, ¿cuál es el error más frecuente? Pues que se contratan exclusivamente por competencias técnicas para roles de gestión. Ya como proceso 2, pues tenemos el desarrollo y formación, pues, de liderazgo emocional, pues que aquí son programas que combinan autoconciencia, un feedback 360, también la autorregulación y habilidades sociales. Pues la inteligencia emocional es desarrollable. Pues aquí también es un mínimo de 10 horas de formación, pues para que sean unos resultados pues sostenidos. Ya como tercer proceso tenemos una evaluación del desempeño con inteligencia emocional, pues
pues aquí los incorporan indicadores pues emocionales, que aquí es importante, que son la calidad de relaciones con el equipo, manejo de conflictos, resiliencia bajo presión, también pues un combate, la normalización del exceso como métrica de desempeño. Y ya como último proceso, pues tenemos el bienestar organizacional y sistémico, pues que es como una política institucional, el cual tenemos el modelo JDR, en el cual este modelo pues es de las demandas de recursos laborales, que es un marco útil para diseñar intervenciones sistémicas. Es decir, aquí se hace un rediseño de cargas, de políticas de desconexión digital, culturas que permiten el error y no solo programas individuales. Este es un proceso que nos ayuda a medir a una organización. Y ya para reflexión, tenemos una actividad pues en el cual cada uno de nuestros participantes pues nos dirá su opinión y su reflexión. Bueno, para empezar, empecemos con Diego Fernando Pardo. Pues, ¿usted considera que ha sufrido burnout a causa del trabajo? Buenas noches para todos. Como lo dijo Juan José, mi nombre es Diego Pardo. He trabajado en el área asistencial de salud y en el área de educación. Considero que sí he sufrido burnout cuando uno se enfrenta a retos en el área de las ciencias de la salud, en hospitales, en áreas privadas y en áreas encerradas como son el área quirúrgica, la cual ha sido mi área de desempeño. Llega un momento donde el cuerpo refleja aquellos síntomas que van causando este síndrome de burnout, de la alta carga laboral y esas expectativas en las cuales se convierten en metas que debemos cumplir día a día. En el área de educación también nos vemos enfrentados en momentos a este tipo de síndromes cuando tenemos una alta carga de estudiantes, procesos académicos y administrativos, por lo cual considero que desde mis dos áreas de desempeño he sufrido en algún momento de mis 20 años de experiencia laboral burnout. Listo, pues, ¿qué cree que pudo, digamos, qué factores organizacionales identificó y qué pudo causarlo? Bueno, existen varios factores en momentos sobrecargas laborales, tanto académicas, en el área hospitalaria, funciones varias, como el acúmulo de funciones que se vienen dejando o que no se pueden solventar día a día y a su vez las extenuantes jornadas, sobre todo en el área asistencial, donde se deben resolver problemas del día a día hospitalario que conllevan a una sobreocupación de esa jornada laboral. Listo. ¿Cómo considera que la inteligencia emocional ayuda a prevenir o a superar este síndrome? Definitivamente, como lo expresa Goleman en uno de sus apartados, la inteligencia emocional nos ayuda a reflexionar de cómo debo actuar en ciertos momentos, cómo como ser humano debo saber expresar y saber canalizar lo que estoy sintiendo versus lo que debo expresar y debo actuar. Entonces, la inteligencia emocional se convierte en una de las grandes herramientas para poder manejar el estrés, las enfermedades mentales y dentro de ellas el burnout. Muchas gracias, Diego. Ahora seguimos con Jenny Franco. Pues, Jenny, ¿qué considera que ha sufrido de burnout a causa del trabajo? ¿Considera que ha sufrido? Hola, buenas noches. Bueno, como lo acabaste de decir, mi nombre es Jenny Franco. Bueno, yo estoy más en el área de conciliación bancaria, trabajo en una entidad privada. Considero que, digamos que en el tema de mi desempeño como contadora pública, me veo más afectada, digamos que en la carga laboral, porque lo que hacemos en conciliación bancaria es conciliar más de 85 bancos y esto es para los cierres que se hacen mensuales, trimestrales, sí, y a final de año. Entonces,
en el transcurso de ese tiempo, pues considero que no sufriría de crowd noise, sino más en el tema de cuando ya es el cierre de mes, porque pues se siente más la presión porque tenemos auditoría, revisoría, entonces es más sobre las heces que sentiría yo que sufriría de Krausnow en el tema de la carga laboral, porque pues sí, es un estrés muy, muy grande y más cuando uno trabaja bajo presión. Listo, pues digamos, pues ya escuchando lo que dices, bueno, o sea, ¿qué factores organizacionales identificas en estos cierres de mes? O sea, ¿Qué factores? Que el tiempo es muy corto para poder conciliar en su totalidad las 85 cuentas. Bueno, pues en mi caso somos dos compañeras de conciliación bancaria, pero pues así no, pues no nos da abasto tanto volumen de movimientos contables, porque pues hay cuentas que son súper grandes, manejan más de 2.000 movimientos en el mes, entonces siempre es un poco tedioso y que el tiempo, digamos, está ahí siempre. listo. Digamos, ¿cómo considera que la inteligencia emocional ayuda a prevenir o a superar este síndrome? Bueno, como decía anteriormente, esto se ve más cuando tengo que hacer los cierres, porque en el transcurso de, digamos que de lo que pasa el mes, mientras se generan los movimientos, ya es como un poco más relajado, pero el tema de la inteligencia emocional, diría yo que se refleja más en una sana comunicación, como decía Diego Fernando, de una buena canalización y de expresar lo que uno en su momento está sintiendo, porque a veces uno se carga tanto, que cuando uno se desahoga, por así decir, lo que está bien y lo que está mal, uno explota, puede ser para mal como para bien, con los demás compañeros, porque pues uno está trabajando en una sociedad que prácticamente es el día a día con los que uno más comparte, a diferencia de estar, digamos, con la familia. Entonces uno en eso de lo emocional llega, digamos, en ocasiones a uno descargarse con otra persona. Listo, muchas gracias, Jenny. Bueno, ahora seguimos con Jenny Natalia Ariza. Bueno, pues la misma pregunta, pues ¿usted considera que ha sufrido burnout a causa del trabajo? Buenas noches, como lo dijiste, mi nombre es Jenny Natalia Ariza. Me desempeño en el sector financiero público hace más de 20 años. En mi caso, pues por mi ocupación que soy gerente, he tenido episodios de tener burnout, pero no todos las tres etapas que nos explicaron como tal, sobre todo en la parte física, teniendo en cuenta que pues mis actividades diarias sí requieren estrés constante, por cumplimiento de metas, manejo de personal. Obviamente yo tengo por encima otros jefes que generan presión. La presión es tanto telefónica, correos electrónicos. Entonces, de ciertas maneras, sí he sufrido esos episodios de burnout, los cuales se reflejan ya es como en comportamientos, que a veces uno quiere desconectarse completamente de todo lo que tiene responsabilidades a cargo, y obviamente físicamente pues uno empieza a sentir que el sueño no logra aliviar como el cansancio mental que uno puede tener. Bueno, ya con todo esto que nos dices, bueno, ¿qué factores organizacionales identificas? Bueno, lo que lo causa sobre todo es la presión constante, porque como decía, pues tenemos metas, son metas diarias de productividad, son metas mensuales. En el momento en el que ya estamos a mitad de un mes, ya tenemos que estar proyectando el siguiente mes. Son entregas de informes, muchas reuniones virtuales, porque pues ahora estamos en la época de la virtualidad. Entonces, tienes que estar atendiendo a un cliente en la reunión, contestando teléfono. Entonces, todas esas etapas como tal de los procesos que llevamos como tal, pues generan aún más estrés, y es lo que desencadena en que uno de pronto tenga desorganización hasta en sus actividades normales.
¿Y cómo considera que la inteligencia emocional ayuda a prevenir o a superar este síndrome? Ese es el factor más importante, que la inteligencia emocional es la que nos permite, como decir, poner un alto, de decir, bueno, tengo que autorregularme, tengo que cumplir ciertas funciones, tengo personas a cargo, las cuales requieren que yo me autorregule, o sea, que no puedo perder el control, porque tengo que responder por mis obligaciones, responder por mis metas. La inteligencia emocional, pues obviamente tiene que ayudarme a separar mi vida laboral también de mi vida personal, pues porque obviamente no puedo llegar a sobrecargar a mi familia por mi estado anímico, de pronto que no esté en el mejor momento cuando está el estrés a todo furor, sobre todo para fin de mes, que son los cierres. Y al mismo tiempo, pues la inteligencia emocional es la que siempre lo ayuda a uno como a autocontrolarse y a decir, yo puedo, empiezo de ceros, no puedo con esto, pero encuentro alternativas. Entonces es como la que ayuda a que uno no se hunda cuando presenta estos episodios de burnout, porque yo creo que en todas las actividades siempre va a haber un indicio de que uno está llegando a ese límite, pero la inteligencia emocional es la que ayuda a frenar la situación en la que podamos recaer. Muchas gracias, Jenny. Y bueno, pues, para concluir, vamos a realizar una pequeña reflexión y Juan José les explicará posteriormente las herramientas concretas para aplicar en la vida profesional. A nivel general, lo más importante es que quede claro que estos no son dos temas que van paralelos. Se puede considerar como una causa y consecuencia. El burnout nos lleva a buscar herramientas que permitan liberar parte de ese estrés y establecer una serie de prácticas para tener un buen clima organizacional y en general mantener la salud de los colaboradores. Y a partir de ahí es donde entra la inteligencia emocional. Bueno, ya para concluir, como dice mi compañero John, pues esto es como unos tips para que ustedes, pues, cada vez que tengan estos indicios o problemas de estrés, tenemos un ejercicio que se llama respiración 4-7-8, que es inhalar 4 segundos, se deben retener 7 segundos y exhalar en 8 segundos. Pues esto hace como que hay una tranquilidad y hace que se active el sistema, pues, parasimpático. Pues ya como segunda opción tenemos stop, que es como una pausa, pues que es como una pausa activa, que es respirar, observa y procede, y pues un máximo de 2 minutos, pues ante cualquier pues, cosa que le esté generando una pérdida de control. Y pues ya el diagnóstico JDR, pues este ya es más como para decir a alguien que maneja su empresa como gerente o maneja personal, pues en el cual pues es mapear las principales demandas, pues como carga, complejidad, ambigüedad y conflicto del rol. Y pues los recursos versus los recursos en su equipo, pues que es un apoyo, autonomía y pues retroalimentación y sentido. Y pues la brecha identifica el riesgo del burnout del sistema. Y esto es todo. A continuación, les vamos a dejar en el link en el chat una encuesta que para que por favor nos califiquen la presentación. Muchas gracias. Vale, gracias por esa exposición, ese tema de conversación muy interesante. Ya les coloco. Muchas gracias. Muchas gracias por la explicación.